Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Si nos pudiera dar primeramente un panorama en torno a las concesiones ferroviarias, cómo se otorgan, a cambio de qué y qué duración tienen. Bueno, las concesiones ferroviarias en el sistema ferroviario se otorgaron por 50 años, prorrogables a un periodo igual. Ya tienen algún par de décadas que fueron otorgadas por el gobierno federal. Particularmente la historia del ferrocarril consideramos que ha sido una historia de éxito porque ha tenido fuertes inversiones para tener mejores opciones de plataformas logísticas para los grandes empresarios e industriales de México. Si vemos algunas estadísticas económicas, el ferrocarril, la carga transportada por ferrocarril ha estado creciendo a niveles de 3.1% anual desde el 95 que iniciaron las concesiones hasta el 2018, y en el mismo periodo el INEGI, la economía estuvo creciendo a niveles de 2.2%. Entonces vemos que realmente había oportunidad precisamente para transformar carga del autotransporte hacia un medio mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente, como es el ferrocarril. Francisco, pero recientemente, los bloqueos y el robo de mercancía a los vagones del ferrocarril, ¿qué afectaciones le han traído precisamente a la industria? Bueno, es una historia muy lamentable que marca que tenemos una fuerte área de oportunidad en Estado de Derecho en México. Estamos cumpliendo 10 días de un bloqueo ferroviario en las vías de Chihuahua, las que conectan las importaciones y exportaciones de Ciudad Juárez, y esto desafortunadamente no es el único bloqueo que hemos vivido durante este 2020. Estamos superando 80 días de diferentes bloqueos en varios estados de la República. La afectación de un bloqueo ferroviario en una vía tan importante, en un medio de transporte tan atractivo económicamente, que mueve grandes volúmenes a grandes distancias, es terrible, porque aquí estamos desconectando las grandes cadenas del país. Finalmente, por el ferrocarril se mueven todo tipo de productos, el grano para los centros de consumo, se mueven las materias primas para muchos de los productos que estamos acostumbrados a tener disponibles en nuestra vida diaria. Entonces se convierte en una problemática muy grande para las empresas para mantener precisamente los productos en los anaqueles, para mantener una competitividad de precios atractivos al consumidor, y desafortunadamente no existen alternativas. Cuando una vía del ferrocarril de las que existen en México se ve impedida para continuar la circulación, pues no es que podamos encontrar una vía alterna para poder, esquivar o dar la vuelta. Sencillamente se detiene el movimiento de mercancías, se detiene en consecuencia varias cadenas de producción y podemos en riesgo diferentes empresas y diferentes sectores. Y es lamentable particularmente que ocurra en estos momentos cuando estamos tratando de salir de una crisis tan históricamente mala como la está haciendo la del COVID, cuando apenas estamos tratando de reactivar parte de la economía, cuando estamos tratando de inaugurar un TEMEC, precisamente donde el ferrocarril es pieza clave para poder tener exportaciones más importantes como país, y también dependemos de este país por las importaciones. Entonces cualquier bloqueo es muy lamentable, pero particularmente estamos en la peor época para tener una interrupción de las cadenas de suministro con un medio que es profundamente atractivo y que no tiene alternativas. Un tren puede mover aproximadamente 10,000 toneladas. No es factible cambiar 10,000 toneladas de un día para otro por algún medio de transporte alternativo. No es viable económicamente, ni sería una irresponsabilidad inclusive ambiental por los efectos que traería moverlo por un medio de transporte adicional, si es que fuera fácil. Jesús, ¿a qué están comprometidos los concesionarios? Vaya, a cambio justo de las concesiones, y no sé si afecte de algún modo esta circunstancia de los bloqueos con el cumplimiento de estos compromisos. Las concesiones los obligan a dar el mantenimiento de la infraestructura, que es aumentar la capacidad de vía y tener adquisiciones de nuevos equipos, mantener la actualización completa de su flota, a generar empleos de alta calidad, bien remunerados y formales, y también a dar un servicio público federal. Finalmente, el ferrocarril está disponible para todos los sectores industriales del país. Prácticamente todas las grandes empresas
todos los productos que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria, alguna de sus piezas, alguno de sus componentes o materias primas se transporta en ferrocarril. Esas son las obligaciones de los concesionarios. Particularmente el punto donde ha estado un tanto conflicto es cuando estamos hablando de cruces a nivel, cuando una calle en una zona urbana o cuando alguna avenida cruza por el ferrocarril, ¿quién es el que es el responsable del mantenimiento? Ahí hay algunos fideicomisos en el país que desafortunadamente parece que están en riesgo por las políticas actuales del gobierno federal, donde de forma cuatripartita el municipio, el Estado, la Federación y el concesionario tienen que hacer las inversiones para tener los cruces a nivel de la forma más eficiente y más segura posible para minimizar cualquier riesgo en la interacción cotidiana con los automóviles. Pero esas son están obligados a hacer muchas inversiones, lo han hecho. Hay todavía áreas de oportunidad para invertir muchísimo más y eso refleja el crecimiento que vemos en la carga que se transporta por este medio de transporte. Jesús Francisco, justo que hablabas de esta infraestructura, de estos cruces o maniobras en patios, incluso retomando los actos de vandalismo y de robo a vagones cuando precisamente realizan estas maniobras en partes citadinas o en patios, ¿se siguen presentando, siguen dando pérdidas importantes? Sí, desafortunadamente siguen presentando. Ha habido reducciones, también es importante señalarlo. No son las mismas estadísticas de robo que teníamos en años anteriores, más sin embargo, el hecho es que todavía hay una fuerte área de oportunidad para minimizarlas, porque finalmente es producto valioso el que se puede estar moviendo por ferrocarril y son grandes volúmenes. Y es una vía única que es prácticamente rastreable para todas las personas. Desafortunadamente el ferrocarril es más seguro entre más velocidad lleve. Y los bloqueos ferroviarios, por una parte, con un par de personas o con algunos implementos, hay algunos insumos que utilizan para bloquearlos, hace que el ferrocarril se tenga que mover por una velocidad menor. Cuando se mueve con una velocidad menor, evidentemente es más susceptible que alguien trepe al mismo ferrocarril en movimiento y que trate de aplicar algún sistema de frenos para bloquear y detener el tren en marcha. En consecuencia, pues aparecen pobladores y comienzan a vandalizar todo tipo de productos, pero particularmente productos agrícolas, productos de alto valor. Hay mucha coordinación con las autoridades, pero particularmente es un indicador que, si bien ha estado a la baja, continúa muy alto y finalmente todo robo debe ser perseguido y es un delito que deberíamos estar realmente minimizando y combatiendo, porque puede ser la precuela de campañas mucho más intensivas de delito. Y es un medio tradicionalmente muy complejo, precisamente para poder vandalizar. Pues cuando vemos un vandalismo en ese tipo de medio, es que ya hubo más inteligencia de la que podríamos encontrar en otros medios de transporte y por eso es importante combatir. Estaríamos hablando ya más allá de un par de personas tratando de robar algún movimiento de transporte en mercancía. Oye, Jesús, en lo que llevamos de tiempo con este tratado comercial, el TEMEC, ¿se ha visto afectado de alguna forma con esta circunstancia de bloqueos ferroviarios? Estamos perdiendo oportunidades. El ferrocarril es pieza clave precisamente para aprovechar el TEMEC a su máxima potencia y los puertos de México compiten con otros puertos. Pongo un ejemplo, todo el comercio que viene de Asia o que va para Asia, algunas zonas de Estados Unidos, la ruta natural sería Lázaro Cárdenas. Es sorprendente cómo desde cualquier país de Asia a través de Lázaro Cárdenas o mismo Manzanillo podrías cruzar ágilmente México y llegar a la costa este de los Estados Unidos. Es mucho más corto y evidentemente es un país mucho más competitivo en costos para hacerlo. Y con eso estamos compitiendo con puertos como Los Ángeles, Long Beach o cualquier otro de California. Inclusive la inversión que hizo Kansas City South en México, esa era la apuesta, que el comercio asiático hacia Estados Unidos se manejara por México. Pero cuando de repente tenemos un par de campesinos que, por más justa que sea su demanda, bloquea el corredor por varias semanas, el hecho de no tener certidumbre hacia el gran importador o exportador, el gran industrial, de que su mercancía no va a tener ningún otro tiempo en el camino, hace que piensen probablemente un poco más el convertir más tráfico en el comercio internacional hacia México. Entonces estamos perdiendo oportunidades.
estamos perdiendo mayores crecimientos de volumen y en consecuencia divisas, empleos de calidad, mayores inversiones para el país, y esto definitivamente es muy lamentable cuando ahorita lo que queremos es crecer la economía y recuperarnos lo más rápido posible del frenón económico del cual tratamos de salir. Jesús, cuando se dan estos bloqueos y hay daños a la infraestructura, ¿quién se hace cargo precisamente de estos daños que pudiera haber en la infraestructura para que puedan seguir operando al 100%? Es una pregunta muy interesante porque el deber ser es un delito federal. Cualquier bloqueo, cualquier daño a la infraestructura ferroviaria, el robo es un delito federal. En consecuencia, deberían ser las personas que están bloqueando las que tengan que cubrir los daños directos o indirectos que esto ocasione. Pero desafortunadamente vemos que a pesar de que existen denuncias por las concesionarias por esas afectaciones, pues no hemos visto consecuencias reales de una aplicación de Estado de Derecho para pues perseguir a quienes hayan provocado esas afectaciones. Pero lo más importante es que vuelva a ocurrir. Y desafortunadamente vemos que el 2018, 2019 y 2020 estamos rompiendo récord en la cantidad de días que las vías están bloqueadas en diferentes puntos del país. Por eso la petición que estamos haciendo como cámaras, y no somos la única cámara, diferentes cámaras de índole nacional estamos haciendo un llamado a los diferentes niveles de autoridad a nivel local, particularmente ahorita en el estado de Chihuahua que están los bloqueos, pero también a nivel federal, para que se tomen las medidas y se apliquen las sanciones que pueda determinar la propia autoridad para prevenir y evitar que los bloqueos sigan siendo una cotidianidad en algunos puntos del país. No podemos acostumbrarnos a esta situación, estaríamos ahorcando nuestras cadenas productivas y estaríamos ahorcando las cadenas de producción de nuestro país. Oye, Jesús, por último de mi parte, quisiera que nos detallaras un poco más de esto del Fondo de Seguridad para Cruces Viales, que parece que está dentro de los 44 fideicomisos que se está buscando desaparecer. ¿Cómo afectaría para ustedes si este desaparece? Es terrible. Pongo un ejemplo muy concreto. Particularmente en el área metropolitana de Nuevo León, solamente por poner algún ejemplo, existen más de 120 cruces a nivel que de forma recurrente hay interacción diaria 24 horas con la mancha urbana. Esto es de forma natural porque la industria, porque es una zona evidentemente industrial. Particularmente el fondo son 150 millones de pesos, por lo que recuerdo, totalmente insuficiente, y alcanzaría solamente para hacer un par de cruces a nivel con el fondo que tenemos actualmente. Estaríamos hablando de que estaríamos necesitando varias veces esta cantidad para resolver los diferentes cruces a nivel solamente del área metropolitana de Monterrey. Y si lo llevamos a nivel país, evidentemente resulta a todas luces insuficiente el crecimiento de la infraestructura que estaríamos destinando. Entonces nos preocupa muchísimo cuando nosotros inclusive estábamos peleando, estábamos invitando, estábamos documentando ante las autoridades que es una buena inversión, porque es una inversión en seguridad, y no solamente de la mercancía que estamos transportando, es una inversión en vidas, es una inversión en seguridad de minimizar accidentes, que estamos hablando de varios cientos, particularmente 800 al año, donde muchas vidas se pueden perder, y es una inversión que tenemos que incrementar, es una inversión que estamos empujando que incrementara, y la noticia lamentable que vemos con el Congreso es que está evaluando desaparecer el fondo ferroviario. Entonces tenemos que repensar si realmente este es el camino que deberíamos de seguir. Por la ley ferroviaria actualmente, el concesionario no es el responsable de hacer las inversiones, sino realmente, porque es un derecho de vía federal, aquí lo aclaro, sino realmente deberían ser los municipios quienes tendrían que estar invirtiendo en los cruces a nivel. Sabemos que las finanzas municipales están totalmente achicadas, totalmente minimizadas en algunos casos, imposibilitados para atender necesidades mínimas, y por eso surge este fideicomiso nacional para ayudar a los municipios quienes legalmente tienen la obligación de reparar o preparar físicamente los cruces a nivel. Pero ahorita desafortunadamente es algo que está en riesgo. Ojalá que el Congreso realmente reconsidere y por lo menos sostenga los 150, 170 millones que actualmente están disponibles para que permanezcan en los próximos años. También el hecho de que el ferrocarril pueda aumentar la velocidad, que esto lo haría con mejores cruces a nivel, haría que el riesgo de robo sea menor, porque entre mayor velocidad se mueve el ferrocarril,
en zonas urbanas, menor incidencia de robo podríamos tener, inclusive menor afectación a los usuarios porque pasaría más rápido. Ahorita en algunas zonas urbanas se mueve a niveles aproximadamente de 20, 15 kilómetros por hora, lo cual podría parecer mucho, pero si lo vemos, pues realmente es factible que muchas personas tratan de ganarle el cruce al ferrocarril porque no lo ven tan rápido. La política que ha seguido Estados Unidos, ciudades como Chicago, grandes zonas metropolitanas, es mejorar los cruces a nivel, aumentar la velocidad y sorprendentemente ha mejorado la incidencia de siniestros viales, precisamente porque ven que es un medio que va un poco más ágil, le tienes un poco más de respeto, tienes un cruce a nivel más preparado y en consecuencia una seguridad vial más ágil. Esto nos salva vidas y nos genera competitividad, también menos robos y mejores tiempos de logística. Es un ganar-ganar. Pues ahí está el tema, licenciado Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de CAINTRA. Muchas gracias por haber estado estos minutos con Mega Noticias. No, gracias a ustedes, Tania, Adán y al auditorio. Muchos saludos, buenas tardes. Buenas tardes.